Fíjense que es un autor que me gusta mucho. Bueno, los últimos dos que vimos, Runner y Baltasar, me gustan mucho. Y, y pues he tenido la fortuna de poder trabajarlos un poquito más mm, que a los demás. Pero pues son autores complejos, bueno, muy extenso su pensamiento. Y me escribieron en la semana, creo, no me acuerdo cuándo, sí, después de clases, a preguntarme unas cositas sobre este autor, sobre Hans Urs von Balthasar. Y la conclusión también fue que la semana pasada, pues en realidad solo vimos introducción como a su vida y a su obra, no a su pensamiento. Bueno, como a su vida y a su, pues así como muy en general, ¿no? Y en realidad no retomé ideas teológicas, como lo he hecho con los otros autores que casi no repaso su vida privada, pero sí algunos apuntes de teología. Entonces, pues es lo que quiero hacer hoy, eh, retomar sus ideas, pero con respecto a la teología. Así es que, pues lo vamos revisando. Les voy diciendo que espero que no sea tan aburrido todo lo que les voy a ir presentando, pero pues ahí me van eh, interrumpiendo. Y quiero comenzar con esto que en filosofía eh, pues se trabaja por lo menos a nivel como de filosofía antigua, ¿no? Sobre los tres trascendentales que son como eh, estas cosas que se dice en filosofía clásica o vieja, antigua, donde quiera que encuentras el ser, es decir, cuando se empiezan a los filósofos, a, cuando se ponen a pensar sobre el ser, vas a encontrar la belleza, la verdad y lo bueno. Son como, pues no sé ni cómo decirlo ahorita, como características que le pertenecen al ser solamente y cuando estas reflexiones surgen cuando se empieza a desarrollar pues la metafísica, ¿no? No sé quién fue el de los primeros que comenzó a hablar sobre estos temas. A lo mejor, Monse, si tú sabes, pues apóyanos. Pero pues yo me acuerdo que en filosofía antigua se revisa el tema, ¿no? Como si estás analizando propiedades del ser, tienes que a fuerzas analizar la belleza, la verdad y lo bueno. En la filosofía moderna, Immanuel Kant revisa también esto, ¿no? De hecho, se dice que sus tres primeros libros, sus tres, no primeros, sus tres grandes libros, sus tres críticas grandes, giran en torno a estos trascendentales, ¿no? La crítica de la razón pura, que es como la, bueno, no sé, iba a decir obra maestra, pero no, tiene un montón de obras maestras, Kant. Se dice que está analizando, o son puros análisis en torno a la verdad, la crítica de la razón práctica analiza lo bueno y la del juicio lo bello. Y entonces lo que hace Baltasar, a diferencia de esta propuesta de filosofía moderna, es que conscientemente empieza a hablar sobre el ser, pero comenzando por lo bello, no es el último tratado, no es el último análisis que se realiza. Mm, y no eso obviamente no lo hace o no comienza él a hacerlo, ¿no? También hay que decirlo. Él empieza a leer, como ya les había dicho la sesión pasada, a los alejandrinos, ¿no? Los teólogos alejandrinos y otros que vamos a volver a mencionar hoy, incluso ya más actuales, San Juan de la Cruz y eh, otros, Duns Scoto, otros, a otros autores también. Y, y entonces lo que dice es, pues sí, o sea, no tenemos que repetir el modelo de la filosofía moderna, vamos a comenzar por lo bello. De hecho, es más fácil, incluso casi que va a decir Baltasar, es, es más natural para el humano comenzar a hablar sobre lo bello y entendiendo que es una propiedad del ser en general, vamos a llegar más fácil hacia Dios porque no es algo a lo que llegas, sino es algo que tú ya tienes, ¿no? Primero, es la percepción de lo bello, ya ahí la traes, digamos, que la vives en la vida como,
es más asequible a la mente, por lo menos, que trabajar la noción de lo verdadero y luego trabajar la noción de lo bueno. Entonces así comienza a desarrollar, sobre todo en la trilogía, el acercamiento del hombre a Dios. Y, y pues quiero enfocarme sobre todo en su gran trilogía, del libro, los que les mencioné la sesión pasada, que son como 17 libros, y no en todos los otros libros que también escribió. Entonces, también tengan en cuenta eso, ¿no? Solo voy a mencionar algunas ideas que creo que son de las más importantes. Incluso frente a Lutero, o sea, leyó a Lutero y dijo, es que para Lutero esta primacía de la teología de la cruz necesita tener la contraposición de el desarrollo teórico de lo bello. No podemos pensar que todo es malo, digamos, todo es fatalista, ¿no? Y entonces conscientemente ahí lo menciona, ¿no? Voy a estar como realizando un proceso teológico, ¿no? Un caminar dialogante, como yo les mencionaba en alguna otra sesión, de que para Baltasar el modelo metodológico de la teología, a diferencia de otras ciencias, es un diálogo, porque es un encuentro entre una persona y otra, ¿no? La metodología, como yo les decía, ¿no? Si se refiere a la palabra latina donde viene de methodos, no, perdón, griega, el camino que se traza a través de los árboles en los que estás, ¿no? Perdido ahí en el bosque. La metodología sería el camino que trazas. En términos de ciencias exactas o objetivas, por nombrarle de algún gracioso nombre, sería esa objetividad asequible a todas las mentes, ¿no? Ahí está la metodología. Y para la teología no puede ser esa metodología objetiva porque no hay como tal un camino, porque el camino es una persona, ¿no? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces no es un camino, es un encuentro personal, la metodología teológica. Si se dan cuenta el cambio metodológico, curiosamente, ¿no? En Baltasar incluye un montón de nociones que hoy ya consideraríamos como obvias, ¿no? Personalistas, de encuentro más real con el Dios. Entonces, bueno, pues este es como para tener el primer contexto del autor en cuanto al trasfondo básico de la trilogía. Y, por ejemplo, vean, para Santo Tomás, lo bello ocurre o lo bello se da cuando hay una intersección de tres cosas. Bueno, hay que decir también, ¿no? Que para Baltasar, Santo Tomás también es una gran referencia. De hecho, en algún momento menciona a Baltasar que a él le hubiera encantado tener tiempo de realizar comentarios, digamos que actualizados, ¿no? En su época de Baltasar, a toda la producción teórica de Santo Tomás. Y no por criticar negativamente todo lo que había de producción teórica, sino que decía, hay necesidad de constante actualización, incluso de Tomás, porque se saca comúnmente de contexto. Y entonces yo creo que una gran parte de la trilogía, que es la sección importante de la producción teológica de Baltasar, gira en torno a análisis desde Santo Tomás. Y entonces, retomando a Tomás, para él lo bello, que es una propiedad del ser en general, cuando se analiza en la metafísica, se da cuando hay una intersección de tres cosas: integritas, consonancia y caritas. A ver, déjenme ver que ya alguien puso ya una queja en el chat. Dice Monse, yo creería que es él, Santo Tomás, el que elabora la doctrina de los trascendentales que conocemos. No sé, Monse, a mí se me hace que yo lo escuché por algún lado, en algún filósofo antiguo, ¿no? Estoy pensando que a lo mejor eso ya viene en Aristóteles, que sería como la referencia que tengo como del desarrollo teórico sobre el ser más antiguo que recuerdo. Pero miren, vamos a pensar que Santo Tomás es el que lo sistematiza, y pues no sé, lo vamos checando. Sin embargo, tampoco es muy importante saber quién comenzó este desarrollo sobre el análisis de las propiedades del ser.
Lo que sí podemos ir recordando es que, o rescatando, perdón, por ejemplo, son estas tres cosas que dice Santo Tomás, para que se dé lo bello. Y yo creo que está bellísimo esta propuesta. Miren, dice, siempre que haya integritas, consonancia y caritas, así entendido como, bueno, integritas, integridad, ¿no? Consonancia lo entiende como armonía. ¿Recuerdan la Nouvelle Théologie cómo mencionaban entretejido, un entretejido? Y la Caritas no tanto como amor, sino como resplandor. Cuando se conjugan estas tres cosas, es cuando se da lo bello en el ser. Y en el ser de las cosas y en el ser de todo. Dice Monse, sí, yo pensaría que viene de ahí, pero él elabora como la conocemos. Sí, yo tampoco creo que sea tan importante. Pues sí, sí, claro, Monse. O sea, no digo que, o sea, más bien gracias por orientarme. Y me echo yo la culpa de que no recuerdo ni quién lo comenzó a analizar en la filosofía y de que yo te aventé la pregunta. Pero bueno, son cosas que supongo que no sobran tenerlas ahí. Sí, Manuel, perdón. Y entonces dice Baltasar, cuando lo objetivamente bello te golpea, cuando, cuando estás en este momento de integritas, consonancia y caritas, eh, te detiene. O sea, cuando en realidad estás frente a lo bello, te detiene. Hay algo que él menciona como haciendo referencia a la palabra en alemán a un rayo, ¿no? La luz causa un efecto, el sonido también, y al final de cuentas es algo que te detiene, más allá del daño que podría producir en el primer momento de encuentro entre el evento en la realidad y tu percepción, es que te detiene. Y entonces hay un paro, a eso le llama un paro estético, como que te detienes en términos de belleza, ¿no? Y sigue elaborando Baltasar. Y dice, eso, digamos que en términos teológicos, es un proceso en donde te nombra ese evento bello, te nombra, porque te está haciendo una llamada personal, entonces en ese sentido te nombra a ti, está haciendo una referencia directa a tu conciencia. En ese momento que tú te percatas, te reclama y porque lo logró, en ese mismo momento te envía. Entonces, son como momentos que no se diferencian temporalmente. No hay una división temporal en de primero pasa esto, luego pasa esto, sino es una división analítica, ¿no? Intenta entender el evento del shock que tienes frente a lo bello objetivo, ¿no? Lo objetivamente bello, que será para Baltasar el ser de Dios, ¿no? Y por eso él empieza a desarrollar esta idea de que Cristo es el mejor ejemplo de lo bello, es el ejemplo primo, ¿cómo lo llaman? El primum, le dice Baltasar, porque vean, en Cristo había integridad, Cristo es uno con el Padre, Él hacía la voluntad del Padre, entonces en grado sumo encontramos la vivencia de la integridad en términos de ser. Había armonía, una consonancia, ¿no? El segundo momento de Santo Tomás. Una armonía entre el 100% humano y el 100% Dios. Las dos naturalezas conjugadas perfectamente, digamos otra vez, entretejidas en Cristo. Y entonces había en grado sumo una armonía ahí viviente. Y también en grado sumo la caridad, la caritas, ¿no? El resplandor. Porque así como tanto su humanidad como su divinidad nos golpean, y en los evangelios golpeaban a los que lo seguían, hacía o producía que todo aquel que escuchara su mensaje no le quedaba más que decir, aquí estoy, mi Dios, ¿no? Como en el Éxodo 3 con Moisés, ¿no? Envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y obviamente esto lo desarrollo en quién sabe cuántos libros, ¿no? Pero esta es como una de las ideas importantes de fondo. Miren, ahí está una portada de la Teodramática, aunque eso está en inglés, ¿no? Pero está publicado ahí en su editorial. Bueno, entonces el drama del Nuevo Testamento es el modo en que la libertad humana y la libertad divina
se desarrollan en Cristo. Está hablando sobre todo de cómo se desarrolla o cómo podremos pensar que va creciendo, desarrollando, caminando esta noción de lo bello, y entonces lo pone en íntima relación con la libertad. No, no la excluye, digamos, ¿no? De los análisis, de los análisis que intentan ser objetivos del ser. ¿A qué hora termina esto? 12:20, ¿verdad? Lo voy a poner por aquí para que me acuerde. Exhibición consonante. Es que hay una consonancia. Bueno, está hablando Baltasar del modo como ideal en que se viven las dos libertades no completas en la persona de Cristo. Y es importante revisar que, o bueno, hacer referencia por lo menos que Baltasar desarrolla en extenso el tema de la libertad, porque ahí en el desarrollo de la libertad divina es en donde va a encontrar el desarrollo de toda libertad humana. Miren, la libertad humana, a diferencia de la concepción moderna de la filosofía decía pues que la libertad solamente se da cuando tú te desarrollas tus propias características como humano, no sé, o sea, esta autogestación de libertad, ¿no? Más allá de coacciones externas, la libertad se da cuando tú lo decides, cuando tú ves hacia dónde te conviene moverte y lo haces, ¿no? O moverte en términos existenciales, ¿no? Pero dice Baltasar, esta libertad en realidad es como una farsa, más bien la única libertad es rendirse a la libertad divina que me nombra, me reclama y me envía, que son los tres momentos que mencionábamos del shock inicial frente a lo bello, objetivo, ¿no? Entonces, solo en ese momento eres completamente libre. Y miren, la última pregunta, ¿no? Antes de comentar otras cosas. ¿En qué dirección irá mi libertad? Es una pregunta que se hace como cuando tú estás frente al evento. Ahorita mencioné a Moisés en el Éxodo, ¿no? Está frente a la zarza ardiendo, no le queda otra más que preguntarse, ¿qué voy a hacer ante esta zarza ardiendo, ¿no? Ahí hay una voz de Dios, ¿qué voy a hacer? Está en juego, está en drama, ¿no? Mi decisión humana. Y por eso dice, ese es el drama humano en torno a la llamada divina. Y puse Ignacio porque conscientemente y explícitamente Baltasar dice, este es un desarrollo que hago no de mis ideas, sino de las ideas de Ignacio, de San Ignacio, ¿no? De Loyola. Ya sabemos, ¿no? Las palabras de Loyola, del ejército del bien y el ejército del mal, ¿no? Los dos caminos, las dos banderas. Pues más o menos así lo dibuja Baltasar. Es un drama humano, a final de cuentas, de mi propia libertad, y se desarrolla mi libertad únicamente, o se le puede nombrar únicamente libertad cuando opto por el camino de vivir mi libertad en la libertad del llamado primero de Dios. Lo que yo quería comentar es que cuando se analizan las frases, esta frase de Pablo, creo que es en Romanos, donde dice, a ver si alguien se lo sabe de memoria, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí, ¿no? Ya no soy yo el que, sí, algo así, ¿no? Y entonces, ahí en el fondo hay un rollo ahí de, ¿cuál es ya no hago no hago el pecado que no quiero? En el fondo es un rollo de libertad. ¿Cómo se entendería esto, ¿no? ¿Cómo que hago el pecado que no quiero y no hago el que no quiero y no sé qué tanto, ¿no? Le da vueltas ahí, que ahorita no me acuerdo. Y ahorita al inicio de esta sesión que menciona José Porfirio Miranda, me acordé que él retoma desde Hegel algunas, y obviamente San Pablo, unas reflexiones en torno a la libertad humana. En este sentido dice algo así como, siempre y cuando el humano decida, en términos de cristianos, optar por el pecado, en ese momento no está optando libremente porque está siendo esclavo, ¿no? Y esta esclavitud de libertad
en donde no te autogestas, en donde no te autodeterminas, es en realidad un impedimento de libertad, ¿no? Estás impidiendo autogestarte o autodeterminarte. Por eso agarra Hegel, ¿no? Para Hegel, el único momento de humanidad, de realización de humanidad, es en el momento en donde te autogestas, te autodeterminas. Todo otro momento en donde no te autodeterminas es un momento animal, porque estás dejando que los instintos primen en tus acciones. Y entonces lo que hace José Porfirio Miranda es retomar este análisis de Hegel, lo pone en términos bíblicos y dice, pues es lo que dice Pablo. Cada vez que decido ceder a mis concupiscencias, que son los llamados hacia el mal moral, en ese momento no me estoy autodeterminando, por lo tanto, en términos cristianos, estoy cediendo al pecado que no quiero. Y todos los momentos en que, a diferencia de estos, me autodetermino, es decir, pongo primero una decisión cristiana de no dejarme, no ceder ante el pecado, ante la concupiscencia, y yo me autodetermino en términos morales. En realidad esa decisión es la única decisión libre porque no estoy siendo esclavo de mi pecado. Más o menos, no sé si ya más bien los confundí. ¿Alguien quiere abrir su micrófono aquí? Y mientras leo, caray, alguien puso... Una cita. Una cita, Romanos. ¿Qué dice? Gracias, Emanuel, miserable. Perdón, miserable de mí. Sí, pues ahí está, perfecto, gracias porque para mí es un rollo. A ver, miren, lo voy a leer porque está bien, bien divertido. Dice Romanos, dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vean, en ese versículo dice Porfirio Miranda, retomando a Hegel, dice, en realidad, ¿qué está diciendo ahí Pablo? No me puedo autodeterminar, estoy cediendo a la concupiscencia en términos cristianos, ¿no? En términos filosóficos o abstractos, estoy cediendo a los instintos y por lo tanto estoy tendiendo hacia mi animalidad más que tender hacia mi humanidad. Vean qué bonito, ¿no? De fondo hay un super análisis. Incluso Marx en su manuscrito de 1844 retoma un poco esta noción de grados de humanidad, que en el fondo ahí hay un análisis tomista, pero bueno, ahorita lo menciono. Y dice Marx, en el grado en el que un humano trate a su hermano, y sobre todo en el grado en que un humano trate a la mujer, en ese grado vamos a comprender qué tan humano y por lo tanto qué tan culto es. Y eso es Marx, ¿eh? Está bien interesante. Que por ejemplo las relaciones de Marx con la teología son muy interesantes, pero bueno. ¿En dónde dice eso Marx, perdón? En los manuscritos de 1844. Ok. Si me das unos años, Económico, filosófico. te digo dónde. No, lo tengo escrito por algún lugar, ya sé que por dónde, para por lo menos tener la cita. Pero a mí lo que me gustó rescatar de ese párrafo de Marx es que menciona explícitamente en el trato a la mujer. Es como vas entendiendo la cultura de la persona, ¿no? Y creo que también, de hecho, creo que esa cita la retoma José Porfirio Miranda y dice, ¿de qué nos está hablando aquí? Pues nos está hablando de la autodeterminación de la que nos hablaba Hegel. En términos, digamos que abstractos, es una capacidad humana de no ser animal. Y en términos de Santo Tomás, por eso pensaba en Santo Tomás, que Santo Tomás hace referencia a los grados del ser. Dice Porfirio Miranda, pues así se podría entender los grados del ser. No es que hay uno que es más que otro, sino que se entiende como hay un humano que es más humano que otro. La capacidad o del desarrollo de humanidad está más elaborado en un cristiano porque está en el grado en que o en función de que no cede a sus instintos, es menos animal. Y por ahí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo, por ejemplo, miren, ya debo dormir. Si te anda del baño,
no eres como un animal que te anda al baño y te orinas ahí en la mesa, ¿no? Orinando tu pantalón y tu silla donde estás. Te aguantas tantito, buscas un lugar propio, ¿no? Una taza de baño o te volteas hacia la pared o al lado de tu carro, ¿no? En el camión y orinas ahí. En ese sentido estás logrando parar un momento tus instintos, mientras no sean instintos básicos, ¿no? De supervivencia, y entonces prima tu humanidad. Y en ese momentito es en donde podemos ir viendo que sí hay grados de animalidad. Digamos que el grado extremo es que viene un instinto, tengo ganas de orinar, y aquí orino. Es una necesidad, ¿no? De expulsión, ¿no? De liberación, dicen los enfermeros. Entonces, es todo eso porque estábamos hablando de las pizzas, ¿no? ¿Por qué lo dije? Ah, sí, por lo menos hay que terminar de leer a Pablo, que es un rollo este Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ah, ven, ahí está, no lo decía yo, lo dice Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está bien padre esto porque hasta se podría leer mal como diciendo, pues es que no es mi responsabilidad, ¿no? Pero por eso lo retoma José Porfirio Miranda y dice en el pastel, ¿no? Tú tienes esta capacidad de autodeterminación y en términos cristianos de no ceder al pecado, de no ceder a la concupiscencia. Y bueno, pues ya termina, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sí, no quiero meterme en líos ahí de dualidades ni demás, pero por lo menos a mí me parece súper interesantísimo el tema. Si alguien quiere abrir el micrófono y comentar algo, adelante. Voy a retomar un poco Baltasar. ¿Ven cómo estos temas de Baltasar en realidad dan como para predicaciones? ¿No? O sea, no termina siendo una teología muy cercana, ¿no? En términos de eh, sí desarrolla los mismos temas que desarrollan otros teólogos. Sin embargo, como que hay algo como de gusto, como que le pone azúcar, ¿no? al desarrollo teórico. Y hay muchas cosas en Baltasar que, perdón, Pame, voy a poner textos, los voy a compartir, se me pasó, pero ya me acordé ahorita. Entonces, cuando vayan como leyendo algunas secciones van a ver cómo es como muy dulce la mordida a sus escritos. Y si no, pues lean más de él. ¿Cómo podríamos hacer una referencia súper rápida a su cristología y antropología, ¿no? de Baltasar? Dice, con todo este trasfondo que ya comenté sobre los 3 momentos de Santo Tomás para que se dé lo bello, el encuentro con lo bello, dice entonces, o continúa Baltasar las reflexiones, menciona, con respecto al humano, en realidad no sé quién soy yo hasta que encuentro mi misión. Vean, no sé cuál es mi identidad, o sea, lo que conforma toda mi integridad, o no soy íntegro en otros términos, hasta que no recibo mi misión de Dios y cumplo. Y por eso hacía referencia hace 2 diapositivas en los 3 momentos que suscita el encuentro con lo bello. El primer momento, digamos, es el de te nombra la cosa, el encuentro te nombra. El segundo momento es que ¿qué dije? Te nombra. Ay, no me acuerdo. A ver, ¿alguien quiere abrir su micrófono o me regreso? Me regreso. Te nombra, te reclama y te envía, ¿no? Y hace referencia a estos momentos en la Biblia. Por eso Abraham ya no es Abraham, ahora es Abraham, ¿no? Por eso Jacob deja de ser Jacob cuando empieza a cumplir su misión, ahora es Israel. Por eso Saulo deja de ser Saulo cuando comienza a realizar su misión y su llamado de Dios, ahora es Paulo. Por eso Simón ahora es Pedro. Primero hay un momento en que te nombra este encuentro con lo bello. Hay un shock, la palabra es un hito, ¿no? Un evento que hace que se modifique toda tu vida así como lo tenías pensada. Y esto lo desarrolla incluso de manera personal Baltasar cuando escribe esto de por qué soy cristiano o por qué me hice sacerdote, creo, algo así.
textos en referencia a su vida de Baltasar, de por qué sigo siendo sacerdote, creo que se llama el texto, no me acuerdo, pero hace referencia a su propio llamado. Él, él dice que estaba, incluso creo que algo así como Pablo, caminando en el bosque y fue un llamado, una vocación, ¿no? Un llamado como tipo película de Hollywood. Eh, pero bueno, en realidad a lo que está haciendo referencia es a, no como tal al cambio de nombre que necesitamos todos, sino a la conciencia que hay de que hay alguien que ya puso los ojos en mí y entonces como cuando su enamorado o enamorada los ve, ¿no? De, ya me vio. Y entonces tu existencia se pone en pausa. Estás en shock, estás sorprendido, no sabes qué hacer. Y a lo mejor hay alguien aquí que no es sexuado, pues a lo mejor como cuando ves las donas favoritas que ya las cocieron en tu panadería y no hay, ¿qué? Te pones en shock. No sé, ustedes piensen algún evento de conexión frente a algo bello en grado sumo. Dice Marta, ese tema de la misión súper interesante como encuentro profundo de sí, sí hace referencia a un encuentro real, ¿no? No es algo así como, pues llevo 10 años leyendo la Biblia y pues yo creo que coincido con las propuestas normativas. No, a lo que hace referencia Baltasar es al shock, ¿no? A algo que paró tu existencia y a lo mejor si no lo vives a tal grado, alguna vez comentaba con una compañera, una amiga de este grupo, ¿verdad? A veces también podrías generar un tipo de angustia si no vives ese tipo de cristianismo extremo, ¿no? De llamada radical. Eso los cuento también como de modo personal, ¿no? Yo no he tenido un momento así de arrebato extremo en donde diga, gracias a este momento dejé de ser Mario, Mario Juan y ahora soy Sintli. No, este, pero a lo que sí hace referencia Baltasar es a un momento de conciencia, de misión esciente, ¿no? Existente. O sea, de qué vas a hacer con tu vida. Y a veces, también en algún momento lo desarrolla él, a veces no es un proceso de un segundo, a veces es un proceso de años. O sea que ese encuentro con lo bello a veces te puede tomar tiempo. Y por ahí en algún momento también dice, es cuando escuchas ópera, y no has escuchado ópera en toda tu vida, escuchas 2 minutos y ya te estás durmiendo porque no te pasa, ¿no? El encuentro con lo bello todavía no es consciente. Sin embargo, si puedes trabajar y trabajar, ¿no? Practicar, escuchar la ópera, llega un momento después de 5 años que dices, fíjate que esto está bien bonito. A ver, súbele. No, o sea, que hace referencia a los dos momentos, el momento como de arrebato y el momento de construcción, ¿no? Que es también asumes tu misión en camino, ¿no? O sea, que está contemplando las dos posibilidades Baltasar y dice, a final de cuentas, ninguna es más importante que la otra, porque si tuviste un arrebato, un momento de contacto superior con lo bello y con el llamado divino, una vocación, pues adelante, decide y vuelca tu vida hacia eso. Sin embargo, tienes que pasar también del otro lado de, ya tuviste el llamado, pues ahora trabájalo. Y el Sí, otro momento es como en el que todos tenemos que estar. Tengas o no este llamado especial, ¿no? Tienes que trabajarlo. Y en el trabajo encuentras. Como decía Picasso, sí, Picasso. No sé, a alguien se le hace referencia cuando se cita que, ahorita te doy la mano, mamá, que el éxito creo que sí, ¿no? El éxito está ahí, pero te encuentra trabajando, ¿no? Algo así es la frase dominguera, pero tiene mucha referencia a lo que estamos diciendo, ¿no? Es algo que encuentras también en el camino. Antes de que le dé la palabra a Manuel, dice Jessica, ¿se puede decir que es el volver en sí como el hijo pródigo? Sí, sí, sí. De hecho, desarrolla ideas a partir de esta parábola. No me acuerdo en qué texto. Bueno, pues tiene miles de libros el mendigo, entonces pues está difícil recordar. Pero sí, sí es como
no hace referencia tanto a que te vas y te gastas la herencia de tus tíos y de tu papá, sino que hace referencia al proceso en que regresas y hay alguien ahí, ¿no? Esperándote. El contacto con lo bello es, o el impacto es más cuando, cuando regresas, digamos, porque no solamente es el contacto con lo bello como el primer encuentro, sino también la conciencia de que a pesar de lo que hiciste, te recibe, ¿no? Es un desarrollo que hace también muy bonito. Si quieren busco dónde habló de eso y les voy comentando. Manuel, Sí, adelante. fíjate que, bueno, ya no es una cosa tan, a lo mejor, espero no salirme tanto de contexto, pero voy a tratar de mencionar que ahí los psicólogos nos pueden ayudar porque, este, sí está esta parte de entrar em, al encuentro con tu misión, pero eso, y al encuentro con lo bello, ¿no? Pero eso en términos de la experiencia humana se presenta después de procesos de dolor y de sufrimiento, de pérdida, de duelo, sí, de dolor y de sufrimiento. O sea, eh, es un poco lo que le pasa a la estrategia que utilizan todos estos grupos de 12 pasos, ¿no? O sea, muchos de ellos cambian, muchos alcohólicos, drogadictos, codependientes, dragones anónimos, fumadores anónimos, etcétera, todos los que tú quieras, después de haber tocado fondo, pero fondo en serio, ¿no? Y es cuando de repente, o sea, pierdes todo lo que, o pierden ellos todo lo que creen que son, pierden todos los colchones, todas las redes de seguridad social, psicológicas, existenciales, etcétera, y es cuando se encuentran frente a la nada. Y entonces es cuando de repente, pum, ahora sí. Digo, no estoy diciendo que esa tenga que ser la experiencia de todos, ¿no? Más bien diría yo que eso es común a los pecadores, porque Jesús no pecó, entonces él no tuvo que sufrir. Pero todos los que de repente, pero y sí sufrió después, pero por otras cosas. Este, eh, pero digamos, esta experiencia estética a veces sí se presenta después de estos momentos de pérdida profunda, profunda, profunda. Y creo que sucede eh, este encuentro con lo bello, sucede. Yo te cuento, por ejemplo, rápido, ¿Sí? después de un momento de pérdida en algún momento de mi vida, alguna hermana, una religiosa decía, es que Dios está en todos lados y encuéntralo incluso en el trinar de los pájaros. Y a mí se me hacía así como una cosa. Y de repente escuchaba el trinar de los pájaros y se en un consuelo. Pero te digo, eso me pasó después de haber tenido una experiencia como de dolor muy, muy profunda, ¿no? No sé si Baltasar hable de eso, pero a lo mejor ya me estoy poniendo muy exigente con Baltasar. Fíjate O sea, que no sé, me pero dio para pensar en esto. sí, sí, sí. Y a lo mejor eso es lo rescatable de Baltasar, ¿no? Y él lo hace también. Ahorita te doy la palabra, Emma. Que también él lo hace consciente y manifiesto en sus textos, que para empezar dice, yo no escribo, digamos que de la nada, ¿no? Mis textos son deuda siempre con otros autores y muchas veces hace referencia a quién, sobre todo a Adrienne von Speyer, como les decía la clase pasada, esta mística, y a, pues a varios, pero explícitamente a Adrienne y a Baltasar y a Orígenes y a otros tantos, ¿no? Pero sí, pues ya a lo mejor para eso nos da Emanuel, ¿no? Para seguir pensando. Voy a leer esto de Marta que me parece muy bueno. Dice que está de acuerdo con lo que menciona Emanuel y dice una frase que en esos momentos, dice una frase, esos momentos no suceden para que sufras, sino para que el reencuentro se dé y con ello el cambio. Y cuando leí esto y escuché lo que nos acabas de mencionar, Emanuel, me acordé ahora que empecé a revisar algo sobre el tema de cómo se vive el duelo ante la muerte ahora en el COVID, porque ha cambiado antropológicamente, tú lo sabes mil veces mejor, Emanuel y Dani. eh, y entonces, ¿qué pasa si no hay vivencia de duelo frente a un cadáver porque te pidieron que tu ser querido sea cremado? ¿No? Y entonces yo estaba pensando, bueno, si no hay cadáver,
¿cómo realizas este proceso de duelo? Y como ahí traía la duda y no encontré muchas cosas en internet, seguí buscando y encontré un artículo de un psicólogo bien, bien interesante, o una psicóloga, no me acuerdo, la verdad. Y decía, cuando estás desarrollando tu personalidad con el amado, te concibes a ti mismo desde el amado. Y cuando se muere, lo que lloras muchas veces no solamente es su ausencia, sino también tu incompletitud. Y entonces, para vivir un duelo, lo que necesitas hacer es construir una nueva identidad en futuro. Y entonces, ese es el asunto, ¿no? O uno de los miles de asuntos que hay en este problema. ¿Cómo construyes identidad nueva si ya hay algo que no está? Entonces, el primer momento es de conciencia, un llamado a la conciencia de, híjole, yo estaba construido desde él o desde ella. El segundo momento es agarrarte los, híjole, iba a decir huevos, pero mejor digo tanates, o al revés, ¿no? Valor y decir, pues ahora con responsabilidad sobre mi existencia, exacto, Marta, como es tu pérdida, la otra persona pues ya está muerta, está, ¿no? ¿Y qué va a sentir? Pero tú, ¿qué haces contigo? Yacuría dirá, eh, tienes que hacerte cargo de esta realidad. No está ahí y tú vives de lado. Es tuya y entonces tú tienes que hacerte cargo. Y entonces en ese proceso de conciencia es que debes construir una identidad nueva. Creo que al final de cuentas la psicología está repitiendo Baltasar, ¿no? Ha enfocado al punto del duelo, cómo lo vives y la necesidad de llorar, ¿no? Necesitas un cuerpo ahí físico y todo esto salió porque yo escuché a un antropólogo mencionar esto. Es que si no está el cuerpo físico, pues no lo puedes llorar. Y dije, híjole, es que eso tiene tantos problemas, ¿no? Teóricos, no, no es así. El humano no necesita siempre lo externo para desarrollar algo interno. Pobres ciegos, ¿no? No, les cerramos humanidad a los discapacitados, lo digo personalmente, ¿no? Me quitan mis lentes y que ya no puedo acceder a esas emociones o a esas construcciones de personalidad. Entonces creo que da para muchísimo, ¿no? Como ya me empecé a, me puse a hablar de gancitos. Dice Marta, lo que duele es el nuevo estado de orfandad de alguien significativo en tu vida. Así es, y no te queda más que hacerte responsable, ¿no? Emma, ¿quieres hablar? ¿Ya no? Perdón, amor. Ya dijeron todo, gracias. Sí, pero yo creo que no sobra incluso que hasta hagas una referencia nueva como para rescatar las ideas. ¿Qué te parece? Bueno, les quiero compartir algo. Yo esta semana perdí a una hermana, el miércoles. Entonces, bueno, era vinculado a esto, ¿sí? Por lo que comentó Manuel, y pues me vino a la mente, ¿no? Y ahorita pues ya dijeron todo. Entonces, pues yo perdí un hermano el día miércoles, y pues nada más. Eso no es lo que les iba a decir si no era vinculado a lo que comentó Manuel. Gracias. Ok. Y Pam, adelante. Te mando un abrazo, Emma. Pues también digo, esta es una clase, ¿no? De otras cosas, pero no significa que no te puedas compartir y obviamente tampoco significa que nosotros no te recibamos. Creo que también para eso dan estos temas, ¿no? Para darnos cuenta que somos a partir de los otros. Entonces, pues tú eres parte de esta familia, madre. Así es que bienvenida. Obviamente te mandamos oraciones. ¿Qué querías comentar, Emanuel? No, pues sí, igual también que pues te mandamos un abrazo, apapachón, que es muy feo, muy fuerte y doloroso. Están pasando por un momento de dolor que es que yo creo que lo único que sentimos todos los que estamos aquí, como dices siempre, es pues, solidaridad y afecto y cariño hacia ti y hacia tu familia. Entonces, pues está bien. Y qué bueno que te diste el tiempo también si consideraste que era bueno estar aquí. Qué bueno que en medio de ese dolor de todos modos estés
pues, con nosotros, ¿no? Yo creo que el papel que tienen estos espacios, en mi caso, es como de refrescarme, reconfortarme, porque luego ando yo con temas muy distintos o diferentes, ¿no? Entonces es como regresar otra vez a mis propias raíces, mis raíces pues de consuelo, de sentido, del por qué es importante creer en la humanidad nuevamente. Entonces, qué bueno que estés aquí, Emma. Y yo creo que, como dice Cintia y Pame, lo único que queremos es mandarte nuestros apapachos. Y pues y el dolor, pues ahora sí que es bien complicado a veces manejarlo, pero estamos contigo en este momento. Muchas gracias a todos. Gracias. Y es que pienso que el tema está así como, bueno, específicamente esto está muy vinculado a lo que comentaste y bueno, que yo así lo siento también, porque ahorita vamos a decir de 8 años para acá y hacia atrás, durante mi vida yo no tuve pérdidas humanas. Mi padre lo perdí cuando siendo yo muy niña, como 5 años. Y ya lo más reciente que tuve es la pérdida de mi esposo, que hace 8 años, y luego mi mamá hace 2 años, y ahorita mi hermano. Entonces como que han sido eventos así. Y además el haber llegado, vamos a decir, a este espacio, llegué a otro, pero ya haber llegado a este espacio a mí como que precisamente es donde he encontrado esto que acaban de señalar, cristología y antropología. Y con lo que Manuel decía, que a veces es un dolor, algo doloroso, algo que te llega mucho a ti como persona, o sea, algo muy personal, es cuando hay ese, pues si no es un cambio, es que te llega. Entonces yo a partir de eso, y es que me doy cuenta que sin que yo hubiera ido a buscar a una iglesia, fui llamada. ¿Sí? Entonces yo ahí he encontrado muchas respuestas, ¿no? Y también muchas interrogantes. Me llamaron a una iglesia sin que yo supiera ni qué. Entonces, es ese primer llamado. Y después, bueno, pues, Cefe, y después aquí. Entonces yo he ido encontrando cada vez más y más, me he ido encontrando más y más a mí misma. Entonces al encontrarme a mí, yo puedo ir encontrando a los demás. Entonces a mí esta vinculación con este grupo, ya les había comentado, bueno, pues que voy a lugares que a lo mejor nadie quiere visitar, como es un reclusorio, como son los hospitales porque hay muchos enfermos, la iglesia porque es para viejitas. Circunstancias de esa naturaleza que dada la época en la que estamos viviendo, la juventud se ha alejado mucho de esto, ¿no? De la espiritualidad. Entonces, bueno, ya no quito más el tiempo. Gracias. Gracias a todos y un abrazo. Muchas gracias. No, Emma, bienvenida. A mí también. ¿Alguien quería comentar algo antes de que yo empiece a cagarlo? No, yo quería decirle a Emma que pues que lamento mucho esto. Siempre nos has hablado mucho de tu familia, de tus hermanos, de lo orgulloso que te sientes de lo que fueron construyendo con la lucha. Entonces, pues me siento muy empática, ¿no? Porque siento que conocemos un poco, tú nos has abierto un poco pues la fraternidad que hay entre los tuyos, Emma. Entonces, pues te mando un abrazo muy fuerte. Está apagado tu micrófono, Emma. Ya lo abrí. Es mi hermano el que les comenté yo que él era el único que no había querido estudiar. Terminó una carrera, pero dijo que él era de ruta 100. Y ese es su perfil. Uh-huh. Porque toda su vida él quería ser, decía yo voy a ser chofer. Y a mí no me importa lo demás. Entonces, a la fecha que él murió, aquí está
lo que fue su vida, ¿no? Y mucho lo criticábamos nosotros, no criticar, no destruirlo. Le decíamos, es que hermano, ¿cómo es posible? Bueno, pues tuvo una vida, vamos a decir, muy pudiente, trabajando en rotación, fue muy ahorrativo, muy comprensivo, o sea, tiene 5 hijos, todos universitarios, de rotación. Entonces, bueno, pues Dios le dio licencia de ser lo que él quiso, ¿sí? Independientemente de que tuviera puros hermanos profesionistas, de ser lo que a él le gustó. Mi mamá nos decía, si ustedes quieren ser limpiabotas, pues sean el mejor. Y entonces, bueno, eso es todo. Y bueno, pues me siento orgullosa de mi hermano. Muchas gracias, Dani. Y pues sí, ya les he compartido en otras ocasiones acerca de mi familia. Y pues muchas gracias. Yo recibo tu abrazo y gracias por escucharme. Pues estás en familia, Emma, así es que échanos todo lo que venga. Y lee el chat. Hay varios mensajes para ti. De Betty, de Monse, de Marta, de Manuel. Así es que estás en familia, Emma, y pues te envío buenas vibras, cuarzos, sanadores, todo lo que se pueda. Bueno, si continuamos, si alguien lo tiene, yo creo que como dice Manuel, pues muchos de estos temas, lo importante es ir rescatando qué nos dice para nuestras vidas, ¿no? Para nuestros momentos de shock. Entonces terminan siendo temas, o eso es lo importante, ¿no? Que nos hablan, que los volvemos realidad. Cualquier cosa, pues ya, aquí estamos. Bueno, continuamos mencionando esto que puse solo, ya no sé ni por qué lo repetí, pero bueno, Oye, Cindy, sí, antes te quería preguntar, esto del teodrama, no sé si tengas como más detalle. ¿Cómo lo entiende Baltasar? ¿Es como una cuestión textual, o sea, como la lectura de un texto, o es como una cuestión experiencial? No sé si me explico lo que quiero preguntar. O sea, hace como un análisis, sí, como estilo de un texto, ¿no? Donde hay como ciertos roles, cierto escenario y ciertas transformaciones de personajes. ya, ya, ya. ¿O es una cuestión más bien donde se analiza experiencia? O más como arquetipos, no sé, seguro, estoy usando mal la palabra arquetipos, pero bueno. O sea, Pero son está más bonita. como roles, como roles fijos, o es más como una cuestión que a partir de las escrituras podemos entender la experiencia de los pueblos, de las personas. Pues mira, lo primero que te puedo decir es que no tengo una respuesta porque mm, no he leído sus 6 libros en donde desarrolla la teodramática. Son un montón. Pero sí creería que va enfocado más a lo segundo. No es una obra de teatro o un escenario en donde cada personaje tiene un papel que desarrollar, sino creo que analiza primero la vivencia emocional, podríamos decirle a lo mejor, de Cristo en vida, del Jesús histórico, y a partir de esa vivencia se percata Baltasar que hay como un lío entre ver si es 100% humano, 100% divino, o cómo está conjugándose esta comunicación, ¿no? Le llaman en teología la comunicación de idiomas, la communicatio idiomatum, ¿no? Que cómo es posible que ahí hay un Dios y ahí hay un hombre al mismo tiempo. Y entonces se da cuenta que en como proceso honesto de Jesús, lo vive como drama y dice, y ahí nosotros vivimos nuestra existencia cristiana. En drama también. En drama haciendo referencia no a como la entenderíamos en mexicano hoy, ¿no? De, ay, qué dramática, sino en términos de tu existencia está siendo vulnerada a cada rato si en libertad dejas ser consciente de que eres vulnerable. Como en términos de
ahora que mencionaba lo de llorar, ¿no? Tan importante, una parte tan importante para el duelo sería date oportunidad de tener ese encuentro con el evento y entonces cuando estás teniendo el encuentro ni eres consciente de que lo tienes, estás viviendo el encuentro. Y esa vivencia es necesaria para que posteriormente hagas conciencia de que lo viviste. Entonces creo que a eso hace referencia la teodramática, que hay una vivencia en libertad, de la libertad humana con la divina, en la vida de Cristo, y en esa vivencia de libertad, en esa discusión, digamos, es en donde entra también la libertad humana para vivirla en Cristo. Creo que le estoy dando muchas vueltas a lo mismo, pero por ahí va. Mira, lo que puedo hacer es, te paso un artículo de donde saqué todo lo que puse en estas diapositivas, donde intenta resumir como las posturas y pues lo que pueda encontrar en internet sobre el tema, ¿no? Pero yo creo que podría darte como ese panorama introductorio. ¿Qué te parece? Muy bien, gracias. Eh, leer a Baltasar es leer a Gregorio de Niza, Ireneo, Clemente, Máximo el Confesor, ¿no? Hegel, Barth, sobre todo Gustav Siebert, que fue un especialista en Santo Tomás, ¿no? Como les dije la sesión pasada, Adrien von Speyer, Ignacio, ¿no? De Loyola, ¿no? Que ahí tenemos en pantalla. Por eso dice, ¿no? No fue la teología ni el sacerdocio lo que entró en mis ojos, sino simplemente esto. Miren, yo creo que desde estas referencias que parecerían como limitadas a que el autor nos diga cuáles son sus influencias, podemos ir viendo el tipo de algo así como drama que él experimenta, ¿no? Dice, no tienes nada que elegir, has sido elegido, no necesitas nada, te necesitan, no necesitas hacer planes, eres una pequeña piedra en un mosaico existente. Por eso afirmó después que todo lo decisivo tiene lugar en el espacio espiritual que se encuentra entre los dos polos de Juan e Ignacio. En el sentido de el llamado, ¿no? ¿Cómo respondes al llamado? Porque ya estás llamado. Entonces te queda nada más la decisión final. Ahí está, en pantalla tienen a Karl Barth. Bueno, ahí solo quería hacer referencia a sus influencias, ¿no? También de Adrien von Speyer, que ya les había comentado la sesión pasada, lo checan en sus casas, ¿no? Hay algo bien importante para Baltasar que se le llama el método de integración creciente, y miren, debe complementarse este método para Baltasar con la revelación del universal concreto, que es Cristo. Así le llama a Cristo, el universal concreto. Es el logos que abarca el mundo, es el concreto universalizado, digamos. Si Cristo es la primera idea concreta del Dios creador y por lo tanto la meta del mundo, entonces debe ser permisible explorar las profundidades de la proposición. Una vez y para siempre, el ser, el Sein, estaba en existencia, en la Sein, ya haciendo referencia a términos heideggerianos, ¿no? Solamente está haciendo referencia al universal concreto de Cristo, que es de donde va a surgir sus reflexiones de la antropología. Ah, caray. Ah, ya está. Dice, este es el notorio católico y no es de hecho un compromiso tibio o sincretismo, sino el poder de unir una vez más de manera dramática lo que a los hombres les parece desesperadamente fragmentario. Jesucristo es en este sentido el católico, es Dios y hombre, el que descendió a los infiernos y ascendió al cielo. Él mismo explora todas las dimensiones personales y sociales de la existencia humana y las restablece a partir de su propia experiencia. ¿Ves, Dani, cómo empieza como a desarrollar la existencia dramática de Jesús, de su libertad, y desde ahí después habla de la libertad humana, ¿no? Mira, dices, Jesucristo sería el todo
que los demás viven en fragmentos, ¿no? Y entonces en él está la integridad, la totalidad. No creo que sea tan fácil para mí explicarlo porque no lo entiendo bien, pero por eso puse esta imagen ahí al fondo, miran, todo en uno, ¿no? La integración es el arte espontáneo haciendo referencia a voluntario, ¿no? El arte espontáneo de apuntar siempre al todo a través de los fragmentos de verdad discutidos y vividos. El todo, entonces, es siempre más grande que nosotros y nuestro poder de expresión, pero es precisamente como es mayor, anima nuestra vida cristiana. Ese es el principio rector de la gran obra literaria de Baltasar, la capacidad integradora del logos hecho carne. Este logos hecho carne, ¿quién es? Es Cristo. Y es la primera palabra de la divinidad, de Dios Padre. El logos hecho carne es la palabra de Dios y en esta palabra, que es un fragmento del todo, nosotros podemos vivir nuestro todo haciéndonos parte de este fragmento. Y por eso la parte en el todo es un modo de hacer referencia de Baltasar a una necesidad existencial que tenemos todos los humanos. Quiero mencionar así como de volada un esquema en general que se puede vislumbrar en la trilogía. La trilogía de Baltasar es la estética, la dramática y la lógica, o la gloria, la teodramática y la teológica. Y creo que vale la pena mencionarlo aquí. Esto sí ya es, bueno, todo sigue siendo teología, ¿no? En el primer momento de los pasos que toma, ¿no?, para la trilogía es este. Se comienza con una distinción real de Santo Tomás del reconocimiento fundamental del hombre de su propia finitud. Y por eso también quería rescatarlo, porque creo que termina siendo una predicación muy bonita, ¿no? Déjenme... Sí. Yo soy, pero también podría, sin embargo, no ser. Muchas cosas que no existen podrían existir. Las esencias, las entidades, las cosas que existen son limitadas. En cambio, el ser, entendido como realidad, el acto de ser, el hecho de existir, no está limitado. Este ser posee una apertura o voluntad ilimitada de existir, de realizar entidades. La suma de todo lo que existe no agota las posibilidades de existencia de cada fragmento existente, ¿no? Esta es la fuente de todo pensamiento religioso y filosófico de la humanidad. El hombre existe como un ser limitado en un mundo limitado, pero su razón está abierta a lo ilimitado, al todo del ser. Ahora, este es como el primer paso para hablar en la trilogía que realiza Baltasar y que no es ajeno a muchos escritores. O una vez más, lo reflexiona o lo retoma de Santo Tomás, pero también lo retoma así Emmerich Coret en su libro de Metafísica, lo retoma Karl Rahner sobre todo, ¿no? Es el un momento importante es ser consciente de mi finitud, ser consciente de que este espacio de existencia o este momento de existencia no me lo doy yo a mí, y entonces que debe de tener un trasfondo de donde yo lo estoy sacando, por decirle de algún modo, y a este le vamos a nombrar, Santo Tomás le nombra el ser, ¿no? Es una llamada a la existencia. Karl Rahner dirá, es la posibilidad esciente, o sea, en términos de existencia humana, eso que me está posibilitando a ser, a poder ser, ¿no?, a poder existir. Y este ser, el Baltasar le dice ahorita el todo, ¿no? Karl Rahner va a decir, hay una anticipación de mi futuro y por eso, por esa anticipación yo puedo realizar mi esencia o puedo ser, porque me está llamando el sumo ser, ¿no? El ser absoluto. Y lo retoma también Javier Zubiri, a este ser absoluto le llama la realidad absolutamente absoluta, y yo soy una realidad absolutamente, no absoluta, ¿no? No me acuerdo cómo le llama al humano, pero esta posibilidad de ser que me jala
Zubiri dice que reclama mi existencia porque me está jalando hacia el futuro, me interpela, exige de mí una respuesta. Este ser es el que tiene las posibilidades de todo lo existente. A esto se está haciendo referencia en su diapositiva de la pantalla. Obviamente, pues después le vamos a nombrar Dios, ¿no? Toda la realidad existe siempre solo a través del fragmento de una esencia finita, ¿no? Toda la realidad que existe. Pero el fragmento no existe excepto a través de la totalidad del ser real, que lo hace existir, ¿no? Este momentito yo creo que es al que hacen referencia muchos filósofos. Aquello que nos hace existir. Y entonces somos conscientes de la insuficiencia del ser como tal para existir por sí mismos, y eso es lo que impulsa la necesidad de un fundamento absoluto. Si lo vemos en realidad, pues no es más que un repaso de lo que han hecho muchos otros filósofos y teólogos, ¿no? Esta es la antigua pregunta de por qué existe la multiplicidad o de por qué hay ser y no nada. Y esta es una pregunta a la que le dan vueltas en la filosofía y vueltas y vueltas. Dice Baltasar, no hay teología bíblica sin filosofía religiosa, así es que siéntense a leer filosofía. La razón humana debe estar abierta al infinito. Esta apertura al infinito se da haciendo conciencia de mi finitud. Cuando soy consciente de que mi existencia termina aquí, pero que está dada o abierta hacia las posibilidades del ser, ese ser es el que me brinda la posibilidad de infinitud. Y la infinitud no en términos temporales, sino en términos de existencia. O sea, mañana puedo ser, pero también mañana puedo no ser. Como yo no me doy esa posibilidad, hay algo que ahorita le vamos a nombrar el ser supremo, ¿no? Es el que me jala hacia es el infinito que me jala hacia su infinitud a partir de mi finitud. Es un poquito un rollo darle vueltas a lo mismo, pero vean. Si Cristo ilumina toda la realidad, y por eso puse esa imagen del Cristo que está prendido, porque está iluminando toda la realidad, esta luz proyectada retrospectivamente nos deja ver las peculiaridades del ser. Vean, esto está impresionante, ¿no? Si Cristo ilumina toda la realidad, porque ya decíamos que Cristo es el ser ideal, el caso perfecto en donde se puede ver el contacto con el sumo bello, perdón, la belleza en grado sumo. Este Cristo tiene, ya decíamos desde Santo Tomás, caritas, ¿de acuerdo? El resplandor de la luz, de lo bello. Y entonces, si Cristo así ilumina toda la realidad, esta luz proyectada retrospectivamente, o sea, por consecuencia, nos deja ver las peculiaridades del ser infinito, digamos, ¿no? Que para nosotros es tan evidente. Y estas, por su parte, podrían arrojar luz sobre los fenómenos manifestados a través de ellas. Esto es a lo que, por ejemplo, Emmerich Koret le nombra la posibilidad de seguir preguntando sobre las cosas. Por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en el humano, pensamos en la persona que está, por ejemplo, sentada ahí en el sillón. Pero el humano tiene la capacidad de preguntarse más allá de la cosa. ¿Cómo es que este que está sentado en el sillón tuvo su esencia? ¿Cómo vino a ser? Y entonces esta posibilidad de preguntar se fundamenta en otra posibilidad anterior. O sea, sigues preguntándote. Y esa posibilidad de preguntar es la apertura a lo infinito. Es donde te haces conciencia de que hay un infinito detrás. Segundo momento, habiendo planteado el problema filosófico central, que es el ser y su fundamento infinito que nos da la capacidad de ser, von Balthasar da el segundo paso, al que llaman metaantropología, es decir, una reflexión sobre la cuestión del ser, pero no desde el ser, sino desde la esencia del hombre. Por eso puse esos dados, ¿no? El you, el tú, se da a partir del tú. El punto de partida es la experiencia humana original cuando nos damos cuenta de nosotros mismos, del hecho de que existimos nosotros. Y aquí descubrimos que el hombre solo existe en diálogo con su prójimo. El tú solamente se hace a partir del yo. Y vean qué bonita imagen, dice. Esto queda ilustrado por la primera experiencia que un niño tiene de sí mismo, cuando toma conciencia de sí mismo, del hecho de que existe como él mismo.
y como él distinto de todo lo demás. Es un momento en donde dice, este soy yo y eso que está enfrente de mí no soy yo. Eso es distinto a yo. Y entonces ese momento de conciencia es el que va a retomar aquí Baltasar. Y dice él, va más allá, hay una experiencia triple, vean, el primer momento o la primera experiencia es experiencia de sí mismo. Dos, la experiencia de su madre como distinto de él. Estamos hablando de la experiencia que tiene el niño, ¿no? Pero también en ese mismo acto, o sea, darse cuenta, experiencia de sí mismo, experiencia de la madre, se percibe que la madre lo apoya y le sonríe. Y ese tercer momento es el momento del amor. La mamá lo ama. Estamos hablando en términos ideales, ¿no? No traigamos a colación a todos los que no tuvieron estos momentos, pero dice, entonces se percibe, el niño percibe que es amado y que existir es bello, que es algo bueno. Por lo tanto, esta relación yo-tú ha abierto el espacio del yo para sí mismo, simultáneamente en el espacio del ser y el amor. Y entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer Baltasar? Traer este momento del amor a un análisis existencial. Y con eso acabo de darle vuelta a no sé cuántas propuestas filosóficas. Así es que está muy rudo, ¿no? Porque además lo hace teóricamente, ¿no? En sus miles de libros. El horizonte de todo ser ilimitado se abre para él, o sea, para el existente, para el humano. Este horizonte le revela cuatro cosas. La primera, que es uno enamorado de la madre, incluso en ser otro que su madre. Por lo tanto, todo ser es uno, que es lo que decíamos hace rato, la experiencia del yo. Que ese amor, dos, que ese amor es bueno. Por lo tanto, todo ser es bueno, ¿no? Tres, que ese amor es verdadero. Por lo tanto, todo ser es verdadero. Y cuarto, que ese amor evoca alegría. Por lo tanto, todo ser es bello. Uno, bueno, verdadero y bello son los atributos trascendentales del ser. Que Ponce nos decía que a lo mejor Santo Tomás es el que lo sistematiza, ¿no? Que son características que sobrepasan todos los límites de las esencias y son coextensivas con el ser. Es decir, todas las esencias lo tienen, estas cuatro cosas, uno, bueno, verdadero y bello, y son coextensivas con el ser, que le está dando su capacidad de ser. Y vean, encontré esta imagen de Baltasar ahí en la red, y habla de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que me gustó fue que toman estas ideas también y lo ponen como si fuera una frase famosona de Baltasar. Dice, el uno, lo bueno, lo verdadero y lo bello, se trata de lo que llamamos los atributos trascendentales del ser, ya que superan todos los límites de las esencias y son la misma extensión que ser. Entonces, parece ser que lo sacaron del mismo lugar, pero lo que me gustó es que lo retoman como una propuesta distinta, ¿no? Del autor, frente a lo que se ha dicho antes. El tercer momento de este proceso, de esta estructura de su trilogía, dice, el fundamento del tercer paso en la trilogía teológica es la estructuración de su teología y su filosofía sobre la base de los trascendentales, que los mencionamos hace un momento, ya que esta es la forma en que se encuentra concretamente el ser en sus atributos trascendentales. Los dos principios que nos hemos propuesto como fundamento, que es la analogía del ser, que habla de la realidad como imagen del arquetipo, y el ser que se estructura concretamente en sus atributos completamente interrelacionados. Como trascendentales recorren todo ser, deben ser interiores entre sí, lo verdaderamente verdadero es también verdaderamente bueno y bello y uno. Y a su vez implican tres consecuencias para comprender nuestra realidad. Esta a lo mejor es complejo, pero aquí lo podemos entender. Este análisis que realiza en los primeros dos pasos para su trilogía Baltasar nos lleva a entender estas tres cosas, que no es más que darle vueltas a lo mismo también. Miren, primero, Dios como ser absoluto y causa del ser. Esos atributos también deben existir absolutamente. Si los estoy viviendo yo, si en mi momento experiencial de
percatarme a mí mismo frente a la mamá, percatar a la mamá como distinta a mí y percatarme del amor existente, entonces, si son atributos del ser, deben de estar también absolutamente. Y entonces, Dios como ser absoluto, a eso nos lleva, ¿no?, a pensar. En segundo lugar, si estos atributos se han descubierto en base a la naturaleza dialógica del hombre, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Trabaja estos accesos al ser a partir del hombre. Entonces no podemos negar la plena capacidad dialógica de Dios. Dios es palabra, nos ha dado su palabra, ¿no? Si lo tenemos nosotros es porque Dios nos lo ha comunicado. Y tercero, en la criatura estas características trascendentales solo pueden existir de manera parcial y limitada porque yo soy parcial y limitado. Es decir, están polarizadas en el dominio de la finitud. ¿Por qué polarizado? Porque yo las vivo de manera finita, estos trascendentales del ser. Sin embargo, estos trascendentales son infinitos, ¿no? Porque se le aplica o se puede decir de todos los seres. Y por eso hay una polarización que yo vivo como humano. Vean qué bonito corazón abierto ahí. Esta doble tensión entre ser o totalidad y entidad, que soy yo, el individuo, la individualidad, hace que ambos aspectos se involucren y vivan a través del otorgamiento mutuo. Esta está impresionante, ¿no? El ser da a los seres, o sea, el ser como absoluto, da a los seres, que soy yo, el individuo, su propia indivisibilidad, o sea, la particularidad de la finitud que soy. Mientras que los seres individuales dan al ser su realización. ¿Por qué? Porque yo estoy realizando, yo estoy existiendo. Von Balthasar a esto le llamó amor óntico, eine ontische Liebe, el amor óntico. O sea, estoy realizando, existiendo, ¿no? Realizando mi esencia en amor. Cada entidad se entrega a los demás y al mismo tiempo abre un espacio en sí mismo para los demás. Por eso se dice que toda existencia se vive en última instancia como un don que no se pidió, que se da y que no se puede exigir. ¿Por qué? Porque hay una libertad de por medio. Esta polaridad significa que lo real se manifiesta o aparece siempre en una forma hermosa, una forma que al mismo tiempo apunta a la realidad que aparece en esa forma finita y al mismo tiempo la trasciende. La polaridad interna de la propiedad óntica trascendente, que aunque suene bien complicado, no es más que de lo que hemos estado hablando, la propiedad óntica trascendente de la belleza, o sea, una característica que tienen todos los seres porque son características del ser, radica en que esta dualidad de la forma luminosa que descansa en sí misma y la tendencia innata de la forma a señalar más allá de sí misma a un ser iluminado en ella. Por eso puse ahí esa imagen de, bueno, no voy a hablar de ella, pero es como traemos el amor a nivel óntico, ¿no? Y hacer conciencia de este amor que realizamos de manera existente nos avienta a la conciencia de un ser que es sumo bello, o lo bello por sublimidad, ¿no? Y pues todas estas ideas también son gracias a Santo Tomás, este señor que puse ahí. El ser es el que aparece, pero siempre es más de lo que aparece. Estas son frases de Santo Tomás, ¿no? La misma polaridad se aplica necesariamente a lo trascendental de la bondad, o sea, comienza, como ya les había dicho hace rato, comienza a desarrollar todas estas ideas, Balthasar, comenzando por el análisis de lo bello, que es uno de las bondades de la propuesta teológica de Balthasar, pero no quiere decir que deja de lado los otros trascendentales, por eso son 17 volúmenes donde escribe todas estas propuestas, ¿no? Después empieza a analizar del mismo modo lo bueno y del mismo modo lo verdadero. Entonces esta polaridad de infinitud-finitud la aplica al trascendental de la bondad, porque los trascendentales que impregnan todo ser solo pueden existir unos dentro de otros, y hace referencia a Santo Tomás, ¿no? Lo que es bueno es lo que de alguna manera se desea, se busca, se necesita.
Por eso decía Santo Tomás, omnia bonum appetunt, todo lo que el bien que le apetece, ¿no? Al ser, lo dice ahí en De Veritate, esta necesidad de ir hacia más. Todos los seres se esfuerzan consciente o inconscientemente por el bien, porque lo necesitan o porque les satisface. Si es así, entonces todo ser, y el ser humano en particular, debe entregarse a los demás, porque los demás lo necesitan como yo necesito a los demás. Ven cómo hace un análisis escolástico Baltasar y luego lo aplica en términos casi que comunitarios, ¿no? La cristiandad vivida. Sí, estoy analizando términos del ser, propiedades del ser. Estoy analizando los trascendentales. Pero hay una exigencia inmediata a aventarme hacia el mundo, ¿no? Todos tenemos derecho a recibir el bien de los demás, pero como hombre, ciertamente, el hombre necesita amor. ¿Por qué necesito amor? Porque ya lo analicé cuando analicé, dice Baltasar, lo de la belleza, que depende del ser, no por la humanidad y por los accidentes de la humanidad, y yo, más uno tan accidentado como yo, sí, sino porque se predica del ser. Y entonces, como hay una necesidad de amor, se puede concluir que tiene derecho a amar. Y entonces hay una paradoja insondable del ser humano, que el humano tiene derecho, sin el cual no podría ni ser ni desarrollarse como hombre, pero que solo puede ser provisto en la libre entrega. Sí tengo el derecho y sí necesito amor, pero este amor no es amor más que cuando me lo dan libremente. Déjenme ver el chat. ¿Alguien puso otra queja? Ay, no lo abrí. ¿Saben qué? Déjenme ver por qué no. Ahí está. Beatriz, Jessica. Es un mensaje para ti, Emma. Ya casi vamos a terminar, no se preocupen. La clase. Todo ser humano que necesariamente vive en comunidad con los demás necesita amor, pero el amor, por definición, debe dársele solo como expresión de libertad, que es lo que estaba mencionando. Y esta es la polaridad radical de todo ser humano. Y por eso, Dani, creo que todo ser humano vive en un proceso de teodramática, porque estoy en un proceso de drama, de pleito entre necesitar este amor y que me lo den libremente, ¿no? Y también, por ejemplo, con respecto al bien, ¿no? Debo hacer el bien, pero desde mi libertad, que me permitirá vivir según mi condición humana. Y otra vez nos hace referencia a San Pablo esto, ¿no? Hago el bien que quiero o hago el mal que no quiero. Entonces hay una polarización y hay una paradoja interminable en el humano sobre la libertad. Y esto nos lleva al cuarto paso, que es la estructuración teológica de la trilogía, propiamente dicha. Miren, hemos notado... ¿Alguien abrió su micrófono? Sí, pero bueno. Si quieren participar, me dicen. Dicen, hemos notado que se puede rastrear una polaridad básica a través de los tres modos trascendentales, que en sí misma se deriva de la polaridad omnipresente de la unidad. Así, debido a la analogía del ser, también se formula necesariamente la cuestión de los trascendentales en el ser absoluto. Allí, o sea, en el ser absoluto, la polaridad debe ser asumida, incluso superada en el uno absoluto, en lo verdadero, lo bueno y lo bello, que es Dios. Y ese es el cuarto paso, ¿no? De la estructura, o sea, analizar, digamos que la estructura de Dios. El esplendor de Dios que se entrega a sí mismo, y esta es una vez más su verdad. O sea, está hablando del ser absoluto, esa es su verdad, esta propiedad trascendental, su verdad es un esplendor. Y recuerdan que mencionamos esta palabra desde el inicio, el caritas, el momento de lo bello, es el momento en que resplandece también, ¿no? Esta identidad es posible porque Dios es libertad absoluta en posesión de sí mismo. Los trascendentales del ser no se agotan en Dios, alcanzan su plenitud en Él, y por tanto la presencia de estos trascendentales del ser en la realidad creada es el reflejo de la creación de Dios según el arquetipo divino. Así es que está muy bonito, ¿no?
quiero leer esta ya para terminar porque ya se me terminó el tiempo. Vean, automostrarse, auto-otorgarse, esta autoexpresión de las cosas finitas, no son aspectos que surgen de la necesidad de Dios, sino que pertenecen a su perfección ontológica. Por lo tanto, el prototipo es el ser divino. Y bueno, creo que no hace falta que lea esto. Esto sí, la creación de todo en la palabra de Dios es lo que permite a Dios hablar. Y a través de la creación, lo que permite al hombre escuchar su llamado, porque es la palabra ahí en lo que habla, ¿no? Dios aparece, se otorga y se expresa. Y por eso el hombre responde en un camino de libertad que abraza, ama y comprende. ¿Se dan cuenta cómo la propuesta teológica es de Baltasar es incluyente, digamos, hace referencia inmediata a la existencia humana? Ese es el cristianismo, una relación permanente de seguimiento en libertad. Y bueno, es impresionante la propuesta teológica, hay mucho que analizar de Baltasar, les voy a pasar textos para todos. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que nos vayamos? ¿No? Le di muchas vueltas a lo mismo, pero pues yo espero que tengan mucha paciencia. Y bueno, pues si nadie quiere decir algo, ¿no? Muy bien. Pues les agradezco mucho que se hayan conectado hoy. Emma, te envío abrazos digitales, ¿no? Mentales. Pues eres parte de la familia, así es que obviamente nos duele a todos. Bueno, a mí por lo menos. No, ya oímos que a todos también. Pero, pues, si podemos seguir caminando de algún modo, ahí ya estamos, Emma. Gracias. Y pues a todos les envío un abrazo también. Todos tenemos también cositas, entonces que se abra el diálogo. Cuídense mucho, les agradezco mucho. Oye, cuéntanos de tu librero, Cintli. ¿Qué ¿Perdón? nos puedes decir de tu librero? Que tengo visitas, entonces me mandaron a la biblioteca. Por eso estoy sentado incómodo y demás. Y además está todo aventado, no tiene orden. Como Está muy chido, está muy chido. Está muy chido que tú muestras diferentes escenarios. Se parece al de no. Monsiváis. No, guácala, Monsiváis, no. Oye, ¿por qué? ¿Qué tienes contra Monsiváis Monsiváis? era un genio. Gracias, Cindy, hasta luego. Adiós. Bye. Bueno, Les mando un abrazo, adiós. Cuídense. cuídate, Pami. Ay, muchas Bye. gracias. Cuídense. Abrazos, Dani, abrazos, bye. Lo que no ves de estos libreros es que un libro está encima de otro, entonces no puedo sacar el de hasta abajo. Entonces no es propiamente un librero. Necesitas una misión. Es una Una bodega. misión que te ordene. Y así están los otros cuartos también, pero bueno. Sí, no les voy a platicar de toda la basura que tengo. Pero bueno. Bueno, órale pues. Que les vaya muy bien. Adiós, Dani y Emanuel. Y felicidades. Nos vemos. Bye. Nos vemos.